Exactamente, fue, como le mencionaba, en una de las campañas que fue en Sunampe. Yo en ese momento me habían detectado a mí que tenía dermatitis en la piel, sufría de muchas molestias, también tenía alergias, había muchas comidas, alimentos a los cuales yo era intolerante. Entonces ya años así que ya era como un estilo de vida para mí. Pero ese día, había temporadas, fechas que me daba como esos ataques fuertes, ¿no? Las alergias eran más fuertes, la dermatitis era más fuerte, sobre todo en el sol. Entonces una de esas temporadas fue que mi hermana me vio así mal, desesperada, ¿no? Y me dijo, me gustaría llevarte a la campaña que estamos haciendo en Sunampe, en la Plaza de Armas de Sunampe. Entonces fui, la acompañé, efectivamente. El pastor me tocó la cabeza, me dijo que todo iba a estar bien, inclusive los hermanos que también estaban ahí. Luego mi hermana me invitó a las reuniones que hacían los dominicales, los domingos. Entonces, inclusive ese día que yo iba a ir, yo antes de ir, cuando ya prácticamente mi hermana me estaba esperando, a mí me dio otro de los ataques de alergia que me daba fuerte, ¿no? Que a veces ni siquiera me permitía a veces ponerme ciertas ropas porque todo me molestaba, todo era fastidioso para mí. Entonces inclusive un día de esos, justo ese día, antes de que vaya a la iglesia, me pasó eso. Pero mi hermana me llamó y me dijo, no permitas que eso te detenga. Ven, por favor. Entonces agarré, me tomé un vaso de agua helada y me listé y me fui. Llegué a la plaza ahí a la iglesia. Inclusive ahí en la iglesia, entrando a la puerta, me llegaba esa comezón que quería salirme corriendo y no entrar. Algo que me decían, o sea, no puedes entrar, no vas a estar tranquila. Parada ahí orando con los hermanos, viéndole cómo oraban, cómo cantaban, cómo adoraban a Dios. La comezón era insoportable por todo el cuerpo, como que me decía, salte de aquí, salte, ¿no? Y yo agarraba, me sobaba las manos ahí, pero decía, tengo que aguantar. Hasta que el pastor nuevamente me sacó al frente, me puso la mano sobre la cabeza. Yo estaba gestando en ese tiempo. Entonces él me dijo, todo va a estar bien. Yo sé que tú tienes como una pena, una inseguridad del embarazo que tienes ahorita. Pero quiero decirte que todo va a estar bien, y que tu hija va a ser una mujer y que va a nacer, porque yo sé que eso es lo que te preocupa y exactamente eso es lo que a mí me angustiaba bastante. Entonces todo va a estar bien, lo que sufres, tu alergia que tú sufres, esa picazón que sientes se te va a ir. Desde ahora vas a ser sana, tú solamente créelo y así va a ser. Ese día fue así, ahí estuve y el último mensaje que me dijo, el Señor quiere que recuerdes por qué vas a tener tu hija ahorita, a los 25 años para ser exacto. Entonces eso fue todo lo que me dijo. Luego ya salí de ahí más tranquila, más como que reconfortada, ¿no? Llegué a mi casa en la noche igual de nuevo, me venían esas molestias, esa desesperación que te llega cuando te llega esa comezón insoportable. Y entonces yo decía, no, si ya me dijeron que voy a estar bien es porque voy a estar bien y lo tengo que creer porque así debe ser. Entonces así fue. Esa noche digo yo que ha sido Dios, porque Dios en mis sueños me reveló el por qué mi hija yo la iba a tener ese año. Y recuerdo cómo Él me mostró que era yo misma la que le había pedido hace muchos años atrás. En uno de mis sueños, una de mis metas, era tener a mi niña a los 25 años. Y ese día en mis sueños Él me reveló que era por eso que mi hija sí iba a nacer y que todo iba a estar bien, porque Él me estaba cumpliendo uno de los deseos que yo quería, que hace muchos años se lo había pedido. Me desperté más tranquila, más reconfortada, y desde ahí hasta la fecha del día de hoy
Se quedaron las pastillas, se quedaron las medicinas. Yo ya ni siquiera voy al doctor de esa fecha, ni siquiera he ido para hacerme un control nuevo, para ver si la alergia se desapareció, dónde se fue, si la dermatitis se desapareció igual. Mi hija nació sana, sin ninguna complicación, aún así no tomando ningún medicamento que me recetaron, que el ácido fólico, que las vitaminas, que esto, que el otro, porque yo a veces no comía. Pero nada, mi hija nació fuerte, sana, con todo correcto. Y aquí está la promesa. Sí, ¿Y cómo mi le hija. pusiste? Ella se llama Fátima. Hola Fátima, ¿cómo estás? ¿Y cuántos años tiene Fátima ya? 3 años y medio. 3 años y medio. Mi hija de que nació ya no conoce al pediatra. No conoce al doctor, no va. Lo único Porque no se enferma. No. Controles, lo único que conoce es control, que son sus controles médicos. Que ya no podía comer, pues no, los pescados, limón, cítrico, ají. ¿Hasta esta hora no? No, ya no. Cuando Ahora sí come ceviche. todo, de todo. Con mi hija me acuerdo, yo no comía, yo tenía ganas a veces y yo tenía ese temor. Cuando el pastor me dijo, tú estás sana, tú no tienes nada, yo comencé a comerlo. Con mi hija creció con pescado, ella ahí se barría con pescado. ¿No? Ya, O sea, es como un milagro que mi hija fue como un milagro. un milagro. Que sí. nació ella y se rompió otras cosas. Se rompieron todas esas cadenas que de repente me tenían atrás a mí. El Espíritu